¿Alguna vez te has detenido a mirar al espejo y preguntarte quién eres realmente? ¿Esa imagen que ves reflejada es la verdad de tu ser o simplemente una máscara que has creado para encajar en un mundo que te exige ser alguien más? ¿Qué sucedería si te dijera que esa identidad, esa persona que crees ser, es solo una ilusión que te aleja de tu verdadero yo? Carl Jung, el gran explorador del alma humana, nos advirtió sobre los peligros de esta doble vida, una en la que nos engañamos a nosotros mismos creyendo que la máscara es la persona. Pero, ¿y si la máscara no fuera simplemente un accesorio social? ¿Y si estuviera controlando todo lo que haces, sientes y piensas? En el laberinto de las expectativas sociales, estamos todos atrapados. Nos han enseñado desde pequeños a poner esa máscara, a adoptar una persona que no solo es aceptada por los demás, sino que es admirada, celebrada y sobre todo necesaria para nuestra supervivencia social. Pero aquí está el secreto que nunca te contaron en esa máscara. Por muy perfecta que parezca, te está robando tu esencia. Te estás volviendo prisionero de tu propio personaje. La verdadera pregunta no es quién eres cuando te ves en el espejo, sino quién serías si te atrevieras a quitarte esa máscara. Ante lo diré de manera clara: la persona no es tu amigo, es tu carcelero. La forma en que nos presentamos al mundo está cuidadosamente elaborada para cubrir nuestras inseguridades, ocultar nuestros miedos más profundos y adaptarnos a los moldes impuestos por la sociedad. Pero la pregunta persiste: ¿realmente quieres vivir toda tu vida atrapado detrás de una mentira? Lo que te voy a revelar en este video no solo desafiará todo lo que crees sobre ti mismo, sino que te llevará a confrontar la verdad oculta detrás de las sombras de tu identidad. ¿La persona que crees ser es realmente quién eres? ¿O simplemente una construcción que has usado para sobrevivir en una jungla social que no perdona a los débiles? Imagina por un momento que la vida es un escenario y que todos estamos actuando en una obra que nunca escribimos. Pero ¿qué pasaría si pudieras dejar de interpretar ese papel? Si pudieras despojarte de esa máscara y mostrar al mundo lo que realmente hay dentro de ti. El miedo a la vulnerabilidad nos mantiene atados, nos aleja de nuestra esencia más pura. La mayoría de las personas ni siquiera saben lo que significaría ser auténticamente ellas mismas. Y ahí radica el problema. Estamos tan acostumbrados a la máscara que hemos olvidado quién somos cuando no la usamos. Y aquí viene la verdad incómoda. En el proceso de despojarte de esa máscara social, de esa persona que has construido, no es un viaje fácil. Es un proceso doloroso, una batalla interna que pocos se atreven a enfrentar, porque en el fondo sabemos que al despojarnos de esa máscara, dejamos atrás las expectativas, los juicios y el confort que nos brindan los demás. Pero lo que no sabemos es que esa libertad tiene un precio. Ese precio es enfrentarte cara a cara con lo que realmente eres. Y te aseguro que no será bonito en la sociedad actual. Todos estamos atrapados en una trampa. Creemos que ser lo que otros esperan de nosotros nos dará amor, aceptación y éxito. Pero en el fondo todos nos sentimos vacíos, incompletos, como si estuviéramos jugando un papel en una obra que no nos pertenece. Carl Jung nos advirtió sobre esta mentira, sobre el peligro de vivir una vida en la que solo mostramos lo que los demás quieren ver. Y el precio de esa mentira es la desconexión con nuestra verdadera esencia. La pregunta es: ¿estás dispuesto a mirar más allá de la máscara y descubrir lo que realmente te define? Pero ¿qué sucede cuando decidimos mirar más de cerca? Al hacerlo, nos enfrentamos a una aterradora verdad a la persona. Esa fachada que hemos construido a lo largo de los años está tan profundamente enraizada en nuestro ser que ya no podemos imaginar la vida sin ella. La máscara ha llegado a ser parte de nuestra identidad, a tal punto que ni siquiera sabemos quiénes somos sin ella. Pero si te atreves a mirar de cerca,
Si sigues escarbando en las sombras de tu psique, te darás cuenta de que detrás de todo esto hay algo mucho más grande, mucho más real, que está esperando ser descubierto, Anne. Y ahora viene lo más intrigante. De todo, Anne Carl Jung también nos dijo que esa máscara social es un puente entre nuestro ser interior y el mundo exterior. No es necesariamente mala, sino que cumple un propósito importante. Pero el verdadero reto es comprender cuándo es momento de usarla y cuándo debemos dejarla caer para abrazar nuestra autenticidad. La pregunta que debes hacerte es: ¿estás consciente de cuando te estás escondiendo detrás de ella? ¿O simplemente estás viviendo una mentira cómoda? Y aquí llega la gran revelación. Todos estamos engañándonos a nosotros mismos. Vivimos en un constante estado de negación, proyectando una imagen de nosotros mismos que no es fiel a nuestra verdadera naturaleza. El miedo de ser rechazados, de ser percibidos como imperfectos, nos lleva a ocultar nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras vulnerabilidades. Pero, ¿es realmente este el camino hacia la paz interior? Jung nos invita a cuestionar todo eso, a desafiar las narrativas que nos hemos contado a nosotros mismos y a enfrentarnos a nuestra propia oscuridad, porque solo allí, en ese lugar sombrío y profundo, es donde reside nuestra verdadera luz a medida que avanzamos en este viaje hacia el autoconocimiento. Nos damos cuenta de que la persona que hemos creado, esa identidad fabricada, no es más que un refugio, un escudo contra el dolor de la autenticidad. Vivir con la máscara puesta nos permite evitar confrontar nuestras heridas más profundas. Pero ¿ese es el camino hacia una vida plena? La respuesta es no. La verdadera vida comienza cuando dejamos que la máscara caiga y permitimos que nuestro ser auténtico se muestre al mundo al final del día. El verdadero desafío no es ni siquiera descubrir quién eres, sino tener el valor de ser esa persona, con todas tus imperfecciones, contradicciones y sombras. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? ¿Estás dispuesto a sacrificar el confort de la máscara por la incómoda, pero liberadora verdad de tu ser interior? Porque solo al hacerlo, descubrirás el poder transformador de la autenticidad. Así que, mientras sigues viendo este video, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para quitarte esa máscara? La verdadera libertad solo llega cuando dejamos de engañarnos a nosotros mismos. Y cuando lo hagamos, nos encontraremos cara a cara con una verdad que nunca imaginamos, pero que siempre estuvo ahí, esperando ser revelada. ¿Qué pasa por tu mente cuando te miras al espejo? ¿La imagen que ves es la misma que proyectas al mundo o es solo una máscara que has aprendido a llevar? Nos pasamos la vida buscando respuestas, buscando nuestro lugar en un mundo que constantemente nos dice quién deberíamos ser. Pero lo que no te han contado es que esa búsqueda está mal enfocada, porque no se trata de encontrar quién eres, sino de descubrir quién no eres. ¿Te atreves a mirarte a ti mismo y preguntar: ¿qué pasaría si me quitara esa máscara? Si dejara de ser quien los demás esperan que sea. Es tan fácil esconderse tras una imagen que se adapta a lo que el mundo quiere ver. Esa fachada es cómoda, nos permite encajar en un espacio que nos ha sido dado, nos ofrece el consuelo de la aceptación y la seguridad. Pero ¿qué pasa cuando ese consuelo comienza a sentirse como una prisión? ¿Qué pasa cuando esa máscara empieza a asfixiarte? Cuando ya no puedes respirar bajo el peso de las expectativas ajenas. La máscara que has estado usando, que te ha permitido moverte entre las sombras de las personas, no es tu amiga, es tu carcelera. Y el miedo a despojarse de ella es el miedo a enfrentar la verdad de lo que realmente eres. Anne Jung nos advirtió que, al vivir tras esa persona, nos desconectamos de nuestra esencia más profunda. Nos convertimos en sombras, en icos de lo que podríamos ser. Pero el costo de vivir bajo esa ilusión
es más grande de lo que imaginamos. La persona que has creado para navegar este mundo es como una muralla invisible que separa lo que eres de lo que aparentas ser. Pero ¿te has detenido alguna vez a pensar qué ocurriría si decidieras dejar esa muralla atrás? Si te atrevieras a enfrentarte al vacío de tu propio ser. El viaje hacia la verdad, hacia la autenticidad, no es un camino fácil. Es doloroso. Es confrontar tus miedos más profundos, tus inseguridades, tus sombras. Porque al quitarte la máscara, ya no puedes esconderte detrás de la fachada de perfección, de control, de aceptación. Te quedas desnudo frente a ti mismo, sin la protección de una identidad construida sobre el juicio ajeno. Y en ese vacío, en ese instante de ruptura, te enfrentas a una pregunta desgarradora: ¿quién soy yo realmente? Cuando dejo de ser lo que los demás esperan que sea. Pero no hay mayor liberación que esa. Porque cuando te despojas de la máscara, lo que encuentras no es el caos ni la pérdida, sino la verdadera libertad. No tienes que ser perfecto, no tienes que cumplir con los estándares impuestos. Lo que debes hacer es dejar de huir de tu propia esencia y comenzar a vivir en armonía con ella. Porque, en el fondo, lo que más tememos no es la falta de aceptación externa, sino el vacío que sentimos cuando no estamos siendo genuinos con nosotros mismos. Y el dolor de esa transición es el fuego que te forja. Cuando decides soltar lo que te pesa, te das cuenta de que ya no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. Te das cuenta de que lo único que realmente importa es tu conexión contigo mismo. Y cuando alcanzas esa conexión, el mundo externo pierde su poder sobre ti. Ya no necesitas las máscaras, los disfraces, los personajes para navegar la vida. Eres libre de ser quien realmente eres. Ese es el poder de la autenticidad. No se trata de lo que el mundo espera de ti. No se trata de cómo te ven los demás. Se trata de lo que eres capaz de ver en ti mismo cuando te quitas todas las capas, todas las máscaras, y te enfrentas a tu verdadera naturaleza. Porque al final, la única verdad que importa es la que descubres cuando te atreves a mirarte a los ojos sin miedo, sin máscaras. Y solo cuando te enfrentas a esa verdad serás libre. La pregunta es: ¿estás listo para abrazar esa verdad? ¿Estás dispuesto a dejar ir lo que has sido para convertirte en lo que realmente puedes ser? La máscara puede ofrecerte protección, pero también te roba lo más valioso que tienes, tu esencia. Y la libertad solo llega cuando decides liberarte de la necesidad de ser algo que no eres, de ser alguien que los demás quieren que seas. Solo cuando te permites ser auténtico, dejar de lado el miedo al juicio. Solo entonces descubrirás lo que significa ser verdaderamente libre. Porque la autenticidad no es un destino, es un viaje. Un viaje que comienza cuando decides despojarte de todo lo que no eres y abrazar lo que realmente eres. Y aunque el camino sea incierto, aunque te duela, lo que encontrarás al final te hará más fuerte, más completo y sobre todo, más libre. La máscara caerá y te quedarás cara a cara con tu verdadero yo. Y en ese encuentro, en ese momento, sabrás lo que significa ser verdaderamente tú. Imagina por un momento que te despojas de todo lo que te define externamente. Ya no tienes el respaldo de las expectativas, ya no cargas con las opiniones ajenas, ni los juicios que has interiorizado durante años. Te enfrentas, por fin, a un rostro desnudo, sin adornos, sin escudos. ¿Qué ves? En el fondo, lo que encuentras es una mezcla de vulnerabilidad, miedo y a la vez un destello de pura libertad. Y esa libertad es aterradora, porque es la primera vez en mucho tiempo que te enfrentas a ti mismo sin filtros, sin defensa. Te ves tal como eres, humano, imperfecto, pero real. Y esa es la revelación más profunda. La autenticidad nunca fue un estado de perfección, sino de aceptación de lo que realmente eres. Con todas tus contradicciones y sombras, pero
¿Acaso no es esa aceptación lo que nos da fuerza? Puck, dejas de luchar contra lo que eres. Cuando dejas de intentar encajar en un molde ajeno, empiezas a ver la vida con otros ojos. Los miedos ya no son tan grandes. Las inseguridades pierden su poder. Y lo que antes parecía un abismo infranqueable, se convierte en un puente hacia tu propio ser. La autenticidad no te da respuestas fáciles. No te ofrece consuelo instantáneo, pero lo que sí hace es permitirte abrazar tu humanidad en su totalidad. Y, al hacerlo, descubres que no necesitas la validación de los demás para sentirte completo. Y, si te dijera que toda esa búsqueda de aceptación externa es una trampa, vivimos para complacer a los demás, para ser quienes ellos esperan que seamos, y al hacerlo, nos perdemos a nosotros mismos. Buscamos el amor, el reconocimiento, la approbation, como si estos pudieran llenar el vacío que sentimos por dentro. Pero el vacío solo se llena cuando dejamos de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Lo que está esperando en tu interior no es una imagen perfecta, no es un yo idealizado que los demás adorarán. Lo que está esperando es tu verdadero ser, sin adornos, sin excusas, solo tú, Ann. El desafío no es dejar ir la máscara, sino entender por qué la llevamos en primer lugar. ¿Por qué nos ocultamos detrás de esa fachada? ¿Qué es lo que tememos descubrir si nos miramos sin filtros, sin pretextos? La verdad es que la máscara nos da seguridad, nos da un lugar en el mundo, nos permite funcionar en una sociedad que valora las apariencias más que la esencia. Pero en ese proceso de escondernos, de adaptarnos, perdemos lo más valioso que tenemos, a nuestra autenticidad. Nos volvemos actores en una obra que no escribimos, interpretando un papel que no nos pertenece. Y la tragedia es que, en ese escenario, olvidamos que somos los autores de nuestra propia vida. Es natural sentir miedo. Todos lo sentimos. El miedo a ser juzgados, el miedo a ser rechazados, el miedo a que nuestra vulnerabilidad sea vista como debilidad. Pero lo que nadie nos dice es que ese miedo es, en realidad, el mayor obstáculo para nuestra verdadera libertad. Porque el miedo nos mantiene atados a lo superficial, a lo que es cómodo pero falso. Nos impide explorar las profundidades de nuestro ser. Nos impide ser quienes realmente somos. Y solo cuando dejamos de temerle al juicio, cuando nos permitimos ser vistos tal y como somos, es cuando comenzamos a vivir de verdad. Cada vez que eliges no ser auténtico, cada vez que te escondes detrás de la máscara, estás tomando una decisión. La decisión de quedarte en la superficie de la vida, de jugar un papel que no te pertenece. Y mientras tanto, la vida sigue pasando, las oportunidades siguen fluyendo, y tú sigues parado en el mismo lugar, atrapado en tu propia mentira. Pero no tienes que quedarte allí. El poder de la autenticidad radica en la capacidad de dejar ir todo lo que te limita, todo lo que te impide ser tú mismo. Es un proceso incómodo, pero necesario. Porque solo cuando te deshaces de las capas externas, solo cuando te permites ser vulnerable, te das la oportunidad de vivir de forma plena y verdadera. Lo más impactante de todo esto es que la autenticidad no se trata de ser alguien completamente diferente, ni de cambiar por completo lo que eres. La autenticidad es más profunda que eso. Es ser fiel a ti mismo, sin importar las expectativas externas. Es aceptar que, aunque no encajas en los moldes establecidos, tienes un valor inmenso solo por ser tú. Y cuando abrazas esa verdad, cuando te permites ser quien realmente eres, no solo encuentras la paz, sino que también encuentras tu propósito. Porque solo cuando te deshaces de las máscaras, puedes escuchar la voz interna que te guía hacia lo que realmente deseas y mereces en él. Proceso de liberación no es fácil. No se trata de una transformación rápida ni de una solución milagrosa. Es un camino largo, a menudo doloroso,
pero increíblemente transformador. Es un viaje hacia el interior, hacia tu ser más auténtico, hacia la persona que siempre has sido, pero que has temido mostrar al mundo. Y al final de ese viaje, al final de ese proceso de despojo, lo que encuentras no es más vacío ni caos, sino un ser lleno de potencial, de fuerza y de autenticidad. Y cuando te conectas con esa parte de ti mismo, ya nada puede detenerte. La autenticidad es la única respuesta verdadera a la pregunta que todos nos hacemos en silencio. ¿Quién soy realmente? Deja ir la necesidad de ser aceptado por los demás. Deja ir la idea de que necesitas la validación externa para ser completo, porque en última instancia, lo único que importa es lo que eres capaz de ver cuando te quitas las máscaras. Y esa es la libertad más profunda que puedes alcanzar, una libertad que no depende de los demás, sino de ti mismo, de tu capacidad para ser auténtico y vivir en congruencia con tu verdadera esencia. Es curioso cómo seguimos buscando respuestas fuera de nosotros, como si las piezas del rompecabezas de nuestra vida pudieran ser encontradas en lo que los demás piensan o esperan. Pero la realidad es que lo único que necesitamos ya está dentro de nosotros. La paz, la libertad, la autenticidad, todo lo que hemos estado buscando a lo largo de los años, está escondido detrás de la máscara que nos hemos puesto para encajar. Y esa máscara, por más perfecta que parezca, no es más que un velo que oculta lo que realmente somos, lo que realmente queremos y lo que necesitamos. Y si te atreves a mirar más allá de ella, descubrirás algo asombroso. Te darás cuenta de que la vida no tiene que ser una lucha constante por la validación, por el reconocimiento, por ser lo que los demás esperan. Te darás cuenta de que la verdadera satisfacción viene de ser tú mismo, de abrazar tus imperfecciones, tus debilidades, tus contradicciones, porque, al final, lo que realmente conecta con los demás no es la imagen perfecta que proyectamos, sino nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de ser reales, de mostrar nuestra humanidad sin miedo. Pero aún existe esa resistencia en esa voz interna que te dice que la autenticidad no es suficiente, que debe ser algo más, que la perfección es la clave para ser aceptado. Esa voz está arraigada en la necesidad de control, en el miedo a lo desconocido, en la creencia de que al mostrarte tal como es, perderás. Pero lo que en realidad está ocurriendo es exactamente lo contrario. En cuanto más te ocultas detrás de esa máscara, más te alejas de lo que realmente te hace único, especial y valioso. Cuanto más intentes adaptarte a los moldes ajenos, más te perderás a ti mismo en el proceso. En el miedo al rechazo, a no ser suficiente, es lo que nos empuja a crear una identidad falsa, una imagen construida sobre expectativas externas. Pero aquí está la verdad. El rechazo más grande de todos es el que te haces a ti mismo cuando vives para los demás y no para ti. Cuando te niegas a ser quien realmente eres, por miedo a no encajar, te rechazas a ti mismo, te limitas y te condenas a una vida de insatisfacción y desdicha. La autenticidad es un acto de valentía porque desafía las normas, desafía el miedo y desafía las expectativas sociales. Pero es también el único camino que te llevará a la verdadera libertad. Es importante recordar que la autenticidad no se trata de hacer lo que te dé la gana, sin importar a nadie. No se trata de ser egoísta, ni de descuidar el impacto que tus acciones tienen sobre los demás. La autenticidad es vivir en coherencia con lo que eres, con tus valores y tus principios más profundos, sin necesidad de buscar la aprobación ajena. Es aceptar que no todos te entenderán, que algunos te juzgarán, pero también es entender que la vida no gira en torno a complacer a los demás. Solo cuando te liberas de la necesidad de aprobación externa, encuentras la verdadera paz interna. Es en ese proceso de liberación donde ocurre la transformación más profunda, porque al dejar ir lo que ya no te sirve, al soltar las cargas de la inseguridad y el miedo,
comienzas a ver el mundo de una manera completamente diferente. El miedo a ser juzgado pierde su poder, porque ya no vives para complacer a los demás. Las expectativas ajenas se desvanecen, porque ahora eres libre de crear tu propio camino, de decidir lo que realmente importa para ti. Y esa libertad, esa sensación de poder interno, es algo que nunca habías experimentado antes. Es una fuerza que se origina en tu interior, que no depende de las circunstancias externas ni de las opiniones ajenas. Aun cuando te quitas la máscara, te abres a la posibilidad de vivir una vida genuina, en la que cada paso que tomas está alineado con tu verdadero ser. Ya no te ves a través de los ojos de los demás, sino a través de tu propia visión, de lo que realmente deseas y necesitas. Y, al hacer esto, te das cuenta de que, lejos de perderlo todo, encuentras lo que siempre estuviste buscando en una vida plena, una vida auténtica, una vida en la que eres libre de ser tú mismo. Y esa libertad es todo lo que realmente importa. Por lo tanto, la pregunta no es si puedes quitarte la máscara. La pregunta es, ¿te atreves a hacerlo? ¿Te atreves a confrontar tus miedos, tus inseguridades y abrazar lo que eres realmente? Porque solo cuando te permites ser auténtico, cuando dejas de esconderte detrás de lo que los demás esperan de ti, es cuando comienzas a vivir de verdad. Y la autenticidad, aunque desafiante, es el regalo más hermoso que te puedes dar a ti mismo. Porque cuando eres tú mismo, te liberas de las cadenas que te han mantenido atrapado durante tanto tiempo. Y te abres a un futuro lleno de posibilidades infinitas. En la vida es demasiado corta para vivirla bajo una máscara. Es demasiado corta para seguir buscando validación afuera, para seguir sacrificando tu autenticidad por el miedo a no encajar. La verdadera libertad no se encuentra en la perfección, sino en la aceptación total de lo que eres. Y esa es la clave que abrirá las puertas a una vida de plenitud, propósito y satisfacción. Es increíble cómo pasamos tanto tiempo buscando fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Creemos que al cumplir con los estándares de los demás, alcanzaremos la felicidad, el éxito o incluso el amor. Pero, en el fondo, sabemos que esto no es cierto. Sabemos que, por más que tratemos de encajar en moldes ajenos, algo dentro de nosotros siempre permanecerá insatisfecho. Algo siempre quedará sin resolverse. Nos convertimos en prisioneros de expectativas que no son nuestras, y la búsqueda de aceptación se convierte en un ciclo interminable. Pero, ¿y si te dijera que todo eso que buscas ya está dentro de ti, esperando ser reconocido, abrazado y vivido? El proceso de liberación no es sencillo. Al principio, te enfrenta con una verdad incómoda. El miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a perder lo que pensabas que era importante. Pero esos miedos son solo sombras, ilusiones que se disipan cuando te das cuenta de que no necesitas nada fuera de ti para ser completo. Y en ese reconocimiento te das cuenta de que lo que realmente importa es lo que eres, no lo que otros esperan que seas. La autenticidad no depende de la validación externa, depende de tu capacidad de abrazar tus propias sombras y tu luz. Este proceso puede ser doloroso, sí, romper con todo lo que has conocido, despojarte de las máscaras que has usado durante tanto tiempo, significa enfrentar la vulnerabilidad, significa exponerte a ti mismo en su forma más cruda. Pero esa vulnerabilidad es lo que te conecta con los demás, es lo que te permite ser verdaderamente humano, verdaderamente real. Ya no tienes que pretender ser algo que no eres, ya no tienes que buscar la aprobación de los demás. Es libre de vivir bajo tus propios términos. Y cuando comienzas a vivir así, con autenticidad, con valentía, algo sorprendente ocurre. El mundo empieza a cambiar frente a ti. Ya no te sientes
pequeño ni insignificante. La energía que antes usabas para mantener tu fachada se libera y se convierte en algo poderoso. Comienzas a ver las cosas con otros ojos, a entender que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y esa comprensión es lo que te da una paz interior que nunca imaginaste, porque la autenticidad no es solo un acto de valentía, es una forma de liberación profunda. Cuando te permites ser tú mismo, cuando te quitas las máscaras y te enfrentas a lo que realmente eres, todo lo que te rodea empieza a transformarse. Ya no tienes que luchar por encajar, por ser aprobado, por ser algo que no eres. La aceptación comienza dentro de ti, y cuando te aceptas a ti mismo, los demás también lo hacen. Lo más asombroso de todo esto es que, cuanto más te liberas de la necesidad de ser algo que no eres, más atractivo te vuelves para el mundo, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Es posible que al principio te cueste, es posible que enfrentes resistencia interna, que la sombra de la duda se cuele en tu mente, pero esa duda es solo una prueba, un desafío que te muestra que estás en el camino correcto, porque el verdadero desafío es abandonar lo conocido, abandonar las viejas formas de pensar y actuar, y abrirte a una nueva forma de vivir. El camino hacia la autenticidad no es fácil, pero es el único que lleva a una vida plena, llena de propósito y satisfacción. La pregunta es, ¿estás dispuesto a caminar por ese camino? ¿Estás listo para dejar atrás todo lo que creías, saber sobre ti mismo y enfrentarte a tu verdadero ser? Porque, al final, lo único que realmente importa es la conexión que tienes contigo mismo. Todo lo demás es secundario. El mundo te cambiará, pero solo si te permites ser quien realmente es. Y esa es la única forma de vivir una vida sin arrepentimientos. Una vida que refleje tu ser más profundo, tu esencia más pura. El viaje hacia la autenticidad es el viaje más valioso que puedes emprender. Y aunque el camino esté lleno de incertidumbre, dudas y desafíos, también está lleno de un poder transformador que solo se puede encontrar cuando decides ser genuinamente tú mismo. Porque, al final, el único camino hacia la paz y la felicidad duraderas es el camino hacia la autenticidad. Y esa es la gran revelación. La verdad de quién eres ya está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Solo tienes que dejar ir la máscara y permitir que tu verdadera esencia se revele al mundo. Ahora que te has adentrado en este viaje hacia la autenticidad, es el momento de tomar una decisión. ¿Vas a seguir viviendo bajo la sombra de una máscara que ya no te sirve? ¿O vas a dar el valiente paso hacia tu verdadero ser? La libertad, la paz y la autenticidad no se encuentran en los ojos de los demás, sino en el profundo reconocimiento de tu propia esencia. Ya no tienes que seguir buscando fuera de ti lo que siempre ha estado dentro. El camino hacia una vida plena comienza cuando te quitas las máscaras y permites que tu luz brille sin temor ni reservas. La pregunta es simple, pero profunda. ¿Estás listo para liberarte? El primer paso siempre es el más difícil, pero también es el más poderoso. Si sientes que este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, te invito a dar ese primer paso ahora mismo. Comienza a desafiar las expectativas que te han sido impuestas. Comienza a vivir de acuerdo con tus propios valores, sin miedo a lo que los demás piensen. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué pasaría si dejas de esconderte y te permites ser tú mismo, sin filtros, sin miedos, sin máscaras? Este es tu momento, la autenticidad te espera. Da el primer paso hacia tu libertad y empieza hoy mismo a vivir la vida que realmente deseas. Si este mensaje te ha tocado, te invito a compartirlo con alguien que también necesite escuchar estas palabras. Juntos podemos crear un mundo donde la autenticidad sea la norma, no la excepción.
¿Estás listo para ser tú mismo? Hazel, el mundo te necesita tal como eres.